Colombia atraviesa instantes de alta conflictividad política y social, masivas protestas populares, crisis sanitaria, económica y pérdida de confianza en la clase política. Los expertos señalan que en el pasado existieron momentos que marcaron el curso de su historia, como la ola de violencia previa a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliezer Gaitán que originaron las guerrillas. Pero, ¿cuáles son las causas para que el pueblo colombiano se rebele ante el gobierno? ¿Qué provocó la movilización de amplios y diversos sectores de la sociedad? Hola, soy Mauro Cabezón Andino y hoy vamos a echarle cabeza a este asunto. Colombia ha sido un país relativamente estable, cumpliendo con las formalidades que la democracia representativa exige, elecciones cada 4 años y transiciones de poder sin problemas. El bipartidismo entre liberales y conservadores abonó a posicionar la idea de que sus instituciones funcionaban, a pesar de que la violencia fue una constante desde los años 50. Hoy, observamos intensas movilizaciones en contra del gobierno de Iván Duque, en medio de una pandemia que ha matado a más de 73,000 colombianos y que diariamente le arrebata la vida a 500 más. El pueblo colombiano salió a protestar y ni siquiera tuvo miedo de contraer el virus. Como dijo el cantante René Pérez Joglar, más conocido como Residente, si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia, es porque su gobierno es más peligroso que el virus. Vías y carreteras cerradas, desabastecimiento de productos, estaciones de policía y transporte quemadas, pero lo más doloroso, un número indeterminado de muertos y desaparecidos. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos señalan que existen al menos 37 víctimas fatales y más de 360 desaparecidos, personas capturadas durante las jornadas de protesta sin que alguna autoridad indique el lugar al que los llevan, y existen denuncias en contra de efectivos policiales que se han disfrazado de civiles para atacar a los manifestantes. El paro nacional se ha extendido desde las grandes ciudades a pequeños y medianos municipios. La heterogeneidad de sus actores es una de sus características principales. Jóvenes, adultos mayores, obreros, campesinos, indígenas o poblaciones minoritarias han levantado su voz de rechazo. En nuestra región, la economía colombiana ha sido la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que siempre cumplía sus compromisos de deuda, constituyéndose en un modelo a seguir por las élites económicas y las organizaciones políticas conservadoras y de derecha. Sin embargo, la actualidad es diametralmente distinta. El desempleo bordea el 17%, más de 500,000 negocios han cerrado el último año. 2.3 millones de hogares solo comen 2 veces al día y 19% de familias no cuentan con ahorros para enfrentar la crisis. A esto se agregan los reclamos por el retraso en el plan de vacunación. Hasta abril recibieron la primera vacuna más de 4.700.000 habitantes, pero eso representa menos del 10% de la población. Se cuestiona la transparencia del proceso, pues no se entrega información y cada día aparecen 20,000 nuevos infectados. La conflictividad económica y sanitaria en Colombia tiene como antecedente la reforma tributaria de 2019, donde se rebajaron impuestos a las grandes corporaciones, a las empresas petroleras y a los bancos. Eso ya provocó movilizaciones en noviembre de ese año. Luego acaeció la pandemia, recrudeciendo la crisis ante el sobreendeudamiento en el que había caído el gobierno, generando un déficit fiscal enorme. Para mitigar los problemas, el gobierno de Duque presentó una reforma tributaria denominada Ley de Solidaridad Sostenible. Sí, un nombre con rostro humano y marquetero que buscaba recaudar más de 6,000 millones de dólares. El problema era que querían cobrar impuesto a la renta a las personas que ganan alrededor de $663, cuando en Colombia el salario básico es de $234. Quisieron imponer un IVA del 19% a productos de primera necesidad,
al agua potable, a la energía eléctrica, gas, servicios de funeraria y productos eléctricos como computadoras. Un 73% de lo recaudado iba a salir del bolsillo de las personas naturales, a pesar de que el sector financiero, como la banca, pagó a duras penas el 2020 el 1,9% de sus utilidades, que fueron de 32.000 millones de dólares. Esta situación ha llevado a que los bonos colombianos sean calificados como basura en los mercados internacionales. El peso continúa devaluándose y, como pocas veces, la capacidad de pago y emisión de deuda están siendo muy cuestionados. La estabilidad fiscal y su modelo neoliberal se muestran profundamente debilitados. Duque, en vez de abrirse a las críticas, ha respondido con represión, movilizando todo el aparato represivo del Estado a través de los militares y la policía. Para colmo, en vez de reconocer sus errores, emprendió una tarea muy conocida por nosotros: posicionar el relato de que las protestas obedecen a una conspiración internacional castrochavista desde Cuba y Venezuela, tal como lo hizo Lenín Moreno durante las movilizaciones de octubre de 2019. Construir al pueblo como enemigo y encontrar responsables en el extranjero, no en sus gobiernos. Pero las movilizaciones no solo obedecen a cuestiones económicas, también se rechazan las malas prácticas de la fuerza pública, una institución estratégica en un país con 60 años de conflicto armado. Se exige respeto a los derechos humanos, no más desaparecidos, asesinatos de líderes sociales y falsos positivos. La policía ha sido entrenada para combatir la guerrilla y el narcotráfico, pero los ciudadanos que protestan no son subversivos ni terroristas. Se demanda el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMART, encargado de reprimir las protestas. También está pendiente materializar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, dotarle de financiamiento para reinsertar a los desmovilizados y proteger a las víctimas. Organizaciones campesinas cuestionan las fumigaciones con glifosato de los cultivos de coca como mecanismo de lucha contra el narcotráfico. De hecho, ya fueron interrumpidas en 2015 por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El pueblo colombiano, que hoy se revela al poder del Estado, solo anhela terminar con la lacerante desigualdad económica que los oprime, pero en paz, sin guerra, porque ya la sufrieron demasiado. Duque debe dejar de proteger a los grandes grupos económicos y a los terratenientes. Colombia es el segundo país más desigual de América Latina luego de Brasil y el séptimo en el mundo, según el Banco Mundial. La gente en Colombia quiere trabajar, pero para vivir con dignidad, no para vivir alcanzados, con las justas o endeudados mes a mes. Quieren acceso a salud y educación de calidad. Quieren un país y una sociedad más justa y equitativa para todos. Eso es todo. Resiste, Colombia. Hasta la próxima. ¡Resiste!